En el video anterior hablamos acerca del concreto y de lo increíblemente versátil que es este material para la construcción. Además, tocamos algunos puntos fuertes que posee este material. Sin embargo, no hablamos de cuál es su mayor debilidad. Hola, soy Orlando Gómez y esto es JDN Academy. Y hoy, en continuación al curso de concreto armado, hablaremos acerca del acero de refuerzo. Antes de comenzar con el tema, me gustaría asegurarme de que le prestaste atención al video anterior, o por lo menos que hayas aprendido algo. ¿Cuál es la función de la pasta como componente activo del concreto? Para facilitarte las cosas te daré las siguientes opciones: dar mayor resistencia al concreto, endurecer al concreto, dar flexibilidad al concreto. Tu respuesta déjamela en la caja de comentarios. Ahora sí, comencemos con el video. Para comprender de una mejor manera la debilidad del concreto, primero tenemos que tener claro algunos conocimientos bases sobre la mecánica de los materiales, o como también se le conoce, resistencia de los materiales. Esta se basa en saber cómo se comporta un material bajo los diferentes tipos de esfuerzos. El esfuerzo, en este caso, no se refiere al sacrificio que uno hace todas las mañanas para levantarse de la cama, sino más bien a las fuerzas internas del material, es decir, la resistencia que estos ofrecen ante las distintas solicitaciones de cargas. Existen tres tipos de esfuerzos fundamentales: el esfuerzo a compresión, que es el aplastamiento que se le da a un material; el esfuerzo a tensión o tracción, que es lo mismo, es el estiramiento al cual se somete un material; y el esfuerzo cortante, que es el corte que se le da a un material. Lo podemos ver de una mejor manera si imaginamos a estas dos fuerzas como las hojillas de una tijera, bajando al mismo tiempo en la misma dirección pero en sentidos opuestos, siendo paralelas a la sección transversal del elemento. Es difícil encontrar un material que resista todos los esfuerzos por igual. Digo esto porque el concreto por sí solo resiste muy bien la compresión, pero en cambio es muy débil a tracción. Esto lo podemos comprobar si realizamos los respectivos ensayos a tensión y a compresión con probetas de concreto. Por esta razón les doy un consejo: no usen el concreto como cuerda. De hecho, si no hubiéramos descubierto la forma de arreglar esta debilidad del concreto, actualmente no existirían famosos rascacielos como la Torre de Shanghái o el Burj Khalifa de Dubái, dado que, generalmente, un elemento estructural está sometido a una mezcla de diferentes tipos de esfuerzos, y es raro encontrar una estructura que solo esté sometida a compresión. Un ejemplo clásico de lo que estoy hablando es el comportamiento de una viga simplemente apoyada, sometida a diversas solicitaciones de cargas. Cuando una viga hecha de concreto puro es sometida a un aumento progresivo de cargas, se producen esfuerzos internos en la viga, que por consiguiente dan lugar a su pronta rotura. Si nos fijamos bien en su momento de quiebre, podremos notar que la fractura se produce de abajo hacia arriba. Esto se debe a que durante la aplicación de la carga, la viga tiende a doblarse hacia abajo, produciéndose un esfuerzo a compresión en la parte superior de la viga y un esfuerzo a tensión en la parte inferior. Y como el concreto no se lleva muy bien con la tensión, este comenzará a fallar desde allí. Una forma de evidenciar este comportamiento es entrelazando los dedos y doblándolos hacia abajo. Inmediatamente sentirás un pequeño indicio de aplastamiento en la parte de arriba, mientras que en la parte inferior sentirás cierto estiramiento. En conclusión, si usas solamente concreto en una estructura, te ocurrirá esto. Pero tranquilos, que este problema tiene una solución. Usemos acero de refuerzo. Generalmente se usa acero en forma de barras para mejorar la resistencia de una estructura de concreto ante solicitaciones. Este se encargaría de resistir el esfuerzo a compresión, mientras que el acero resistiría el esfuerzo a tensión. Algunas veces se utiliza acero adicional para reforzar la zona de compresión de las vigas de concreto. Tal acero es necesario para cargas pesadas a fin de reducir las deformaciones a largo plazo. El acero, además de mejorar la resistencia del concreto, provoca que el tipo de falla que se produce al momento de quiebre de una estructura cambie de una frágil, que se produce abruptamente y no muestra indicios de fractura antes de su quiebre, a una dúctil, en la cual puedes notar la formación de grietas y signos de ruptura antes de su quiebre final. Esta última es el tipo de falla que un calculista debe buscar que ocurra, ya que esto permite reconocer una potencial catástrofe antes de que suceda, brindando así la oportunidad de desalojar el sitio. Así que podemos decir que el concreto y el acero forman un buen equipo. Para entender mejor por qué el acero es bueno resistiendo los esfuerzos a tensión, hablemos un poco sobre ello.
El acero es una aleación de hierro y carbono conformable en altas temperaturas y que puede tener presente en forma intencional o no pequeñas cantidades de otros elementos. Además de ser un material muy versátil, en su fabricación se utilizan diversas características químicas y físicas. El primer paso para la fabricación del acero es la producción del hierro de primera fusión. Conocido con el nombre de arrabio, se forma básicamente con mineral de hierro, piedra caliza y coque. La transformación del mineral de hierro en metal de hierro se realiza en el alto horno, llamado así por sus dimensiones y altura de 30 a 40 metros. Las materias primas se descargan por la parte superior del horno al mismo tiempo que por la parte inferior se inyecta aire a presión. El mineral de hierro, el coque y la caliza se derriten en el interior del horno, aplicando temperaturas muy elevadas de 1700 a 1800 grados centígrados, formándose el hierro de primera fusión y la escoria. Esta última juega una función muy importante, ya que purifica el hierro agrupando las impurezas. La gran cantidad de impurezas procedentes de la fusión de los materiales que conforman la materia prima son desalojados por un agujero que se encuentra en la parte superior del horno, y el metal fundido se extrae por la parte inferior del horno y se deposita en unas ollas o tinas para su manejo posterior. El hierro recién extraído se puede convertir en acero inmediatamente, o bien transformarlos en lingotes para su almacenamiento. Para convertirlo en acero basta, estando aún fundido, vaciarlo en los hornos de aceración. Posteriormente sigue el proceso de refinación. En el caso de convertirlo en lingotes, se vacía la tina en pequeños moldes, refinándose posteriormente. Para producir 1 tonelada de hierro se requiere de 2 toneladas de mineral de hierro, media tonelada de piedra caliza, 1 tonelada de coque, 4000 metros cúbicos de inyección de aire con un peso superior a los 4000 kilogramos. La refinación del acero consiste en la refinación del hierro para convertirlo en acero. Este proceso es necesario debido a que el arrabio es inadecuado para la fabricación de varillas corrugadas, utilizadas como refuerzo del concreto, pues contiene gran cantidad de impurezas y exceso de elementos químicos, que como consecuencia hacen un hierro falto de ductilidad y resistencia a tensión. Para refinar el acero se cargan cantidades dosificadas de piedra caliza, ferroaleaciones y chatarra cuidadosamente seleccionada. Se inyectan flamas que proporcionan calor desde ambas cabeceras del horno. Se funde la chatarra y los agregados para producir el acero fundido y la escoria. Ya fundida la chatarra, se agrega el arrabio líquido procedente del alto horno, vaciando la tina que lo contiene a un canal de material refractario que se instala en las puertas del horno, mezclándose el arrabio con la chatarra fundida. En el interior del horno se desprenden burbujas de gases por un periodo de tiempo prolongado, produciéndose la ebullición de la cal donde se purifica el hierro, formándose la escoria que flota sobre el hierro. Finalmente se le da al acero la composición química adecuada. Se obtienen muestras de carga, composición y dureza. El resultado de los análisis nos dirá si se deben hacer o no adiciones o modificaciones en la carga para obtener el análisis deseado. Para extraer el acero fundido del horno de aceración se efectúa por medio de un canal que derrama en una tina. La tina llena los moldes o lingoteras con un peso aproximado de 1200 kilogramos. Una vez sólido el acero en forma de lingote, se saca de los moldes para ser laminado. Brevemente el lingote se calienta a una temperatura de 1200 grados centígrados, temperatura que depende del tipo de acero. Diferencias en la temperatura de calentamiento de un mismo lingote ocasiona defectos en el laminado o imperfecciones en el producto terminado. La primera fase en el laminado consiste en reducir la sección del lingote mediante pasos sucesivos a través de rodillos hasta obtener una barra de sección cuadrada de más o menos 8 centímetros por lado y largo de 3 metros. Esta operación recibe el nombre de desbaste. Las barras siguen reduciéndose hasta alcanzar la medida deseada. Se le dan los últimos toques en detalle, las corrugaciones transversales y las costillas longitudinales, que son características de las varillas corrugadas para una mayor adherencia del acero con el concreto. Al salir de la corrugación, la varilla se deposita en toda su longitud en una cama de enfriamiento, que con movimientos automáticos acerca la varilla a la guillotina, donde se corta en tramos de 12 metros. Finalmente, la varilla es sometida a inspecciones y a pruebas de calidad que marcan las especificaciones, tales como peso de la muestra por unidad de longitud, separación y forma de las corrugaciones, resistencia a la ruptura, alargamiento, límite de fluencia y ductilidad.
Generalmente estas condiciones son necesarias para el cumplimiento normativo. El esfuerzo usado en las estructuras de concreto puede ser en forma de varillas o de malla soldada de alambre. Estas pueden ser lisas o corrugadas. Las corrugadas tienen protuberancias en la superficie para aumentar la adherencia entre el concreto y el acero. Se usan en casi todas las aplicaciones. Las lisas no se usan con frecuencia, excepto para rodear las varillas longitudinales, sobre todo en columnas. Estas están identificadas por sus diámetros en fracciones de pulgadas, como 3/8, media y 5/8. En cambio, las varillas corrugadas varían en tamaños del número 3 al número 11, además del número 14 y el número 18, que son dos tamaños muy grandes que también están disponibles. Las mallas soldadas de alambre se usan frecuentemente como refuerzo de losas, pavimento, cascarones y en lugares donde no se tiene suficiente espacio para proporcionar el recubrimiento de concreto, que se requiere para las varillas normales de refuerzo. La malla se hace con alambres estirados en frío, colocados en dos direcciones ortogonales y soldados en los puntos de intersección. Los tamaños y separación del alambre pueden ser los mismos en ambas direcciones o pueden ser diferentes, dependiendo de los requisitos del diseño. La malla de alambre se coloca fácilmente, tiene una adherencia excelente con el concreto y la separación de los alambres se controla muy bien. Ok, seguro en estos momentos estás diciendo, hey amigo, pero estamos hablando de acero, es un metal, ¿no se supone que debería oxidarse? Pues claro que sí. Cuando el concreto reforzado se ve sometido a sales descongelantes, agua marina o rocío de estas sustancias, es necesario proporcionar una protección especial contra la corrosión al acero de refuerzo. Las estructuras usualmente afectadas son los tableros de puentes, los garajes de estacionamiento, las plantas de tratamiento de aguas negras y diversas estructuras costeras. También deben considerarse las estructuras sujetas a derrames ocasionales de productos químicos que contienen cloruros. El refuerzo se oxidará si no está bien protegido. Al oxidarse, los óxidos resultantes ocupan un volumen mucho mayor que el del metal original. Como resultado, se dan grandes presiones hacia el exterior que ocasionan un severo agrietamiento y astillado del concreto. El resultado de todos estos factores es una reducción de la vida útil de la estructura. Por esta razón se recomienda que para ambientes corrosivos se aumente el recubrimiento del concreto al acero, además de que se usen proporciones especiales en la dosificación del concreto. Esto reduce el recubrimiento protector de concreto para el acero, ocasionando que la corrosión se acelere aún más y que la adherencia entre el concreto y el acero se reduzca considerablemente. La vida útil de tales estructuras puede incrementarse sustancialmente con el uso de varillas de refuerzo recubiertas con epóxico. Esas varillas deben manejarse muy cuidadosamente para no quebrar sus capas protectoras. Además, la adherencia al concreto de tales varillas no es muy buena y sus longitudes de ahogamiento deben aumentarse. El uso de refuerzos de acero inoxidable también puede aumentar significativamente la vida útil de las estructuras expuestas a ambientes corrosivos. Además de tener presente todos estos puntos acerca del acero, es importante que los trabajadores en el taller y en el campo sean capaces de identificar de un vistazo el grado y las dimensiones de las varillas de refuerzo. Si no fuera así, pueden utilizar varillas más pequeñas y de menor grado que aquellas que el proyectista señaló. Para prevenir tales errores, las varillas tienen marcas de identificación impresas en su superficie. Estas marcas se describen y se muestran a continuación. El fabricante se identifica con una letra. El número con la dimensión de la varilla de 3 al 18 se da después. El tipo de acero se identifica con otra letra, S para lingote, y la letra R con un símbolo de riel para el acero de riel, la letra A para el de eje y la W para bajas aleaciones. Finalmente, el grado de la varilla se indica ya sea con números o con líneas continuas. Una varilla de grado 60 tiene ya sea el número 60 o una línea longitudinal continua además del corrugado. Una varilla con grado 75 tiene el número 75 o dos líneas continuas adicionales al corrugado. Espero que este video les haya ayudado a entender por qué el concreto necesita ser reforzado en la mayoría de sus aplicaciones. Además de mejorar la resistencia a tracción, ayuda a cambiar el tipo de falla de una frágil a una dúctil. Al igual que en el video anterior, todo esto que acabo de decir es solo una introducción a un tema muy complejo y con muchos detalles. Me gustaría continuar con este curso de concreto armado, pero si no veo tu apoyo en la caja de comentarios y no dejas tu like, será difícil continuarlo. En el próximo video hablaremos acerca de las ventajas y desventajas del concreto armado y de un poco de historia sobre el concreto.
Si tienes dudas sobre el concreto, ponlas abajo en la caja de comentarios y tal vez pueda incorporarlos en los próximos videos. Recuerda, deja tu like y suscríbete al canal para más contenido sobre construcción. Gracias por verme, hasta luego.